Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Te pido, Señor, con todo el corazón que bendigas tu iglesia, Señor, que bendigas tu congregación, que bendigas cada oyente, Señor, que quites toda interrupción entre ti y nosotros, Señor. Queremos aprender de ti, Señor, y ser instruidos por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo a iluminar. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Que tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo a iluminar. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Por mi fe te trataré con amor, te trataré con mi ser, te trataré. Con mi fe te trataré con amor, te trataré con mi ser, te trataré. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Buenas noches, como cada martes tenemos por costumbre el estudio varones. Vamos a dar inicio porque tenemos poco tiempo. Vamos a ver esta tarde noche el Evangelio según San Juan,
capítulo 14, del versículo del 1 al 14. Espero que tengas tu Biblia en la mano para que estés leyéndola juntamente conmigo. Y ahorita después de leer, vamos a orar, vamos a leerla y vamos a seguirla desglosando como tenemos por costumbre, ¿no? Dice, vamos a orar primeramente. Señor Padre, te damos gracias. Primeramente reconocemos tu poder, tu deidad, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, Señor, que tú eres nuestro Rey soberano, Padre. Y venimos delante de tu presencia, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para pedirte que sea Él, Señor, quien tome control de esta noche, de este estudio, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Dice Juan 14, del versículo 1 al 14. Versículo número 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a ver el versículo número 1 y entender un poco la introducción de este pasaje, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. La palabra turbar significa, o podemos entender que se refiere a que el corazón esté con miedo, que esté ansioso, que esté con angustia, que esté agitado. Y como sabemos, Dios conoce el corazón de los hombres. Y Jesús sabía los corazones en ese momento de sus discípulos. ¿Y por qué empieza con eso? No se turbe vuestros corazones. Jesús les acaba de decir a ellos, a sus discípulos, que uno de ellos lo había de entregar. También les dijo que uno de ellos lo iba a negar. Y en este pasaje les va a decir que los dejaría. Dice, en esos momentos eran días o horas previos a la crucifixión de Jesús. Jesús buscaba sacar a los discípulos de esa preocupación, de ese estado turbo, de ese corazón agitado, ¿no? Ansioso. Y los exhorta, dice en la segunda parte de este versículo, dice que crean, dice, creéis en Dios, creed también en mí, dice. Jesús nos enseña en su palabra, Jesús en su palabra no nos ofrece una vida sin problemas, pero nos muestra que podemos tener un corazón tranquilo en una vida llena de preocupaciones. ¿Y cómo podemos lograr eso?
creyendo en Dios y creyendo en Jesucristo. Versículo número 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vemos aquí cuando Jesús se refiere a la casa de mi Padre, lo vemos con una total confianza refiriéndose a la casa de su Padre. Vemos aquí esta familiaridad entre ellos, esa confianza, esa unión, esa comunión entre ellos, dice. Y aquí donde dice muchas moradas, dice, se refiere, bueno, en unas Biblias con diferente traducción, moradas las identifica o las describe como mansiones, dice, muchas mansiones. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Pero aquí en el antiguo griego se traduce como moradas. Pero, ¿qué significa moradas? Dice, es un lugar donde quedarse. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Voy a poner dos ejemplos rapidito. Cuando los que tenemos la bendición de ser papás, cuando vamos a recibir la llegada de nuestro hijo, nos damos a la tarea de preparar el lugar donde él va a estar. Nos damos a la tarea de acomodar todo, tal vez de pintar un cuarto, de comprar, si se puede, lo mejor para él. Y lo hacemos con mucho amor. Y también si tú has preparado una fiesta, has sido anfitrión de alguna fiesta, también te esmeras a tener todo listo, que sea de agrado para las personas que vas a recibir. También lo haces con mucho amor. Y aquí Jesús lo que dice, cuando voy a preparar lugar para vosotros, dice. Vemos ese amor ágape nuevamente al decirnos que va a preparar un lugar para nosotros. Bueno, aquí se refería a sus discípulos, ¿no? Y de igual manera para nosotros. Y vemos aquí primeramente esa confianza y cómo nos demuestra nuevamente el amor ágape para sus discípulos. Y de aquí la palabra cuando dice voy a preparar morada, dice, un lugar para vosotros. Vemos que describe Jesús aquí la iniciativa y el plan del Padre en él. Dice que iba a preparar morada. Y también sabemos que Él fue a la cruz por nosotros. Él fue a dar su vida por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, y Él fue a la cruz. Él fue por su propia voluntad, obedeciendo la voluntad del Padre, pero fue por nosotros. De igual manera aquí le dice a sus discípulos que Él iba a preparar morada, iba para ellos, iba para nosotros. Versículo 3 y 4. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice. Y os tomaré a mí mismo, dice. Vendré y os tomaré a mí mismo, dice. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis, en el versículo 4 dice, y sabéis dónde voy, a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí en estos dos versículos es la promesa de Dios y su Hijo Jesucristo para todos los cristianos. Es la vida eterna. Él dice que se va a ir a preparar, dice, lugar, dice, y va a venir otra vez. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, dice, para que donde Él está, donde Él vaya a estar, nosotros estemos juntamente con Él. Le dice a sus discípulos, pero la palabra está escrita y nos lo dice también a nosotros. Dice, ahora vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice, aquí vemos una actitud de Tomás. Y se le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Aquí Tomás cuando le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Tal vez Tomás pensaba o se imaginaba que Jesús iría a otra ciudad. Recordemos que en el ministerio de Jesús visitó varias ciudades y tal vez Tomás no sabía, lo agarró desprevenido y no sabía a qué ciudad sería, a qué otro lugar sería.
Pero vemos aquí la confusión de Tomás, pero también la honestidad. Y una honestidad como niño. Una honestidad pura, sincera. Sabemos que Dios conoce los corazones y le comienza diciéndole que no se turbe su corazón. Y aquí vemos a la actitud de Tomás, de ese corazón preocupado. Y más adelante también vamos a hablar, Felipe, también de un corazón preocupado. Pero vamos a ver, dice, esta oportunidad de Jesús en nuestro diario vivir. Cada situación que pasa tenemos que aprender algo, tenemos que, ¿qué nos enseña Jesús en las situaciones que estamos pasando? Aquí se le presenta a Tomás con una confusión y una honestidad, dice, lo que yo he aprendido por la palabra de Dios en los evangelios, que Jesús les habla a sus discípulos con empatía, enseñándoles a cada uno de ellos, poco a poco, conforme a las circunstancias que se van presentando. Aquí se le presentó esta situación con Tomás, vio la confusión y vio la honestidad de él, y lo aprovecha para enseñarle a Tomás. Y vamos a ver qué le contesta Jesús, lo que le contestó Jesús. Le dice, Jesús no le dijo que le mostraría el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús no le dijo a Tomás que le enseñaría una verdad. Le dijo, soy la verdad. Jesús no le ofreció la vida, le dijo, yo soy la vida. Y termina este versículo, el 6, diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, sabemos nosotros, que es el único conducto por el cual podemos llegar delante de la presencia de Dios. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay nada más que Jesucristo por el cual podemos llegar al Padre. Solamente por Él tenemos la reconciliación ante el Padre. Versículo 7. Si me conocieses, también conocieses a mi Padre, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora conocéis y le habéis visto. Esto se refería a lo que le acaba de decir Tomás, dice. Si conocemos a Jesús, es un hecho que también conocemos a Dios. Jesús es la representación perfecta de Dios. Jesús les enseñaba y nos enseña que Él es el único camino al Padre. Pero también podemos entender aquí a Tomás y vamos a entender también a Felipe, porque ellos no habían visto todavía el poder completo del amor de Dios en la cruz y en la resurrección por medio de su Hijo Jesucristo. Es entendible por las preguntas que le hizo Tomás, ¿no? Y la que le va a hacer Felipe, ¿no? Y aquí Felipe en el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Vemos aquí como un Felipe, tal vez un poco confundido, basado a lo que él creía, del conocimiento que tenía con las Escrituras. Dice, a él le bastaría solamente con ver al Padre, para creer en lo que ya creía él, para tener más seguridad. Pero vemos cómo aquí a Felipe no le bastó estar 3 años caminando con Jesús, escuchando a Jesús, escuchando las palabras de Dios mismo. Felipe y Tomás caminaron, escucharon y vieron los milagros de Jesús. Veamos ahora versículos 9, 10 y 11. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vemos aquí, en estos 3 versículos,
esa unión, esa unidad y el uno mismo entre el Padre y el Hijo y el Padre. Es lo que nos demuestra y nos describe en estos 3 versículos. Que si creemos, créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí, dice. ¿Crees que yo soy el Padre y el Padre? ¿No crees que el Padre y que yo soy el Padre y el Padre en mí? Dice. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí, dice. Vemos aquí esta unión entre ellos, el uno mismo entre ellos. Pero ¿quién es Felipe? Felipe fue el discípulo, uno de los primeros discípulos. Jesús camino a Galilea, vio a Felipe y le dijo, sígueme. Tuvo el llamado de Jesús. Felipe fue el que le dijo a Natanael, y sabemos quién fue Natanael, que dijo, y Felipe con toda certeza le dijo, que había hallado a quien Moisés escribió, dice. Aquí nos demuestra que él tenía conocimiento, creía en Dios, pero no le estaba creyendo a Jesús. Felipe también vio el milagro, vio varios milagros, pero aquí nomás te voy a mencionar uno. Dice, Felipe fue el que calculó que 200 denarios que tenían ellos en esos momentos, cuando Jesús alimentó a los 5,000, no bastaría, no les alcanzaría ni tan siquiera para comer poquito a los 5,000, pero eran 5,000 hombres, sin contar a niños ni a mujeres. Ahí el número subiría más. Entonces vemos cómo fue llamado, sentía la certeza de que Jesús era de quien Moisés había escrito, le creía en Dios, pero no le estaba creyendo a Jesús, y vio también las obras de Jesús, las obras de Dios en Jesús. Pero aún no comprendía, tenía 3 años, 3 años caminando Tomás y Felipe con él. Si queremos ver el amor de Dios, tenemos que ver a Jesús, el amor de Jesús. Si queremos ver obras de Dios, tenemos que ver las obras de Jesús. Tenemos que creer a Dios y tenemos que creerle a Jesús, porque son uno mismo, es una unidad, son una sola persona. Y aquí al final del versículo 11 dice, créeme por las mismas obras. Si no cree por las palabras de Jesús, Felipe, cree por las obras que has visto. Cree por las obras que has visto. Ahora vamos a ver los últimos 3 versículos para dar por finalizado este estudio. Dice el 12, de cierto te digo, significa de verdad, en verdad te digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Te voy a repetir para que nos quede bien claro. El que cree en mí, yo creo en él, y las obras que yo hago, dijo Jesús, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, dijo Jesús. El 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí vemos 2 promesas que Jesús les hace a sus discípulos. Y están escritas para entenderlas también nosotros. Pero aquí se está refiriendo a los discípulos. Aquí donde leíamos en el 12, donde dice, el que cree en mí, yo creo en él. Y los discípulos que estaban con él también creían. Dice, las obras que yo hago, dijo Jesús, él las hará también. El que cree, también las hará. Y aún mayores, aumenta aquí Jesús, aún mayores hará, dice. Pero ¿por qué no? ¿Por qué le dice a sus discípulos? Porque él iba a ir con el Padre. Y para entender más este versículo, tenemos que llevar un estudio más profundo, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí veríamos cómo inició la iglesia primitiva, cómo el Espíritu Santo fueron llenos, y fueron testigos, dice. Y vamos, ¿qué es lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice,
dice que recibirían poder, dice, del Espíritu Santo para que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que se refiere a Jesús. Cosas mayores harían. Ya Jesús ya no estaba con ellos. Ya eran llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y las cosas que iban a hacer mayores, porque recordemos lo que hizo Pedro en su primera predicación. ¿Cuántos vinieron a reconocer el Evangelio, las buenas nuevas? Entonces, cosas mayores haría, dice. Esa es una de las promesas. La segunda promesa sería: si algo pidieras en mi nombre, dice, lo haré. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se hará. Pero yo me quiero basar, o tomando como contexto, a lo que dice en el versículo 9, 10 y 11, donde dice que si conocemos, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Le dice a Felipe, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo y el Padre soy el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. ¿A qué voy con esto? O sea, en esta última promesa dice, creo que me perdí. No, esa era. La promesa del versículo 14 dice, lo que pidáis en mi nombre lo haré. Veamos, te quise llevar al contexto de estos versículos porque aquí vemos la unidad, vemos la unión, vemos el uno mismo entre el Padre y el Hijo. Y lo que el Padre le decía, hacía el Hijo. Y lo que el Hijo le pedía al Padre era para hacer la obra del Padre. Entonces, lo que nosotros pidamos al Padre, conforme la obra del Padre en nuestras vidas, eso lo hará. Eso lo hará. Es muy importante eso, que tomemos bien esta promesa, que no queramos tomar y pedirle caminar sobre el mar. Es muy importante tener muy claro en esto, pues. Así lo que Jesús le pedía al Padre siendo uno mismo, nosotros tenemos que ser uno mismo con Jesús y tenemos que pedirle a Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús, para pedirle para la obra que Él quiere hacer en nosotros, pedirle para seguir creciendo el reino, para seguir extendiendo el reino, para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Esa es la promesa del versículo número 14, dice que si algo pides en mi nombre, Él lo hará. Cualquier cosa que nosotros le pidamos al Padre, cualquier cosa que sea para glorificarlo a Él nos los hará. Él nos los hará. Damos por finalizado este estudio. Mi deseo es que te hayas edificado, que haya sido el Espíritu Santo que te haya hablado esta noche. Y te invito a que leas el libro de los Hechos para entender más sobre esto que habla la promesa del versículo 12, para entender mejor eso. Tenemos que tener cuidado al entender los contextos de la palabra de Dios. Sin más, me despido, pero te invito a que sigas en contacto viendo las explicaciones de los miércoles, de los jueves que de mujeres, el sábado para jóvenes y el domingo un servicio general. Y mi deseo es que muy pronto nos podamos ver en la iglesia reunidos. Va a ser en el tiempo de Dios. Y que Dios te bendiga tu hogar, bendiga tu negocio, bendiga tu familia, tus hijos. Sin más, me despido. Amén.